Si hay algo a lo que casi todos aspiramos en la actualidad, es a edificar una sociedad en la que ningún ser humano tenga poder sobre otro que éste no le haya dado. Se trata de un intento de resolver el problema de la asociación capital-trabajo, que, como se sabe, es problema al que todavía no se le ha encontrado solución. La caída del socialismo real ha supuesto para la economía occidental la progresiva pérdida de la limitada seguridad que el trabajador tenía en su empleo. Es mucho más productivo utilizar al trabajador cuando se necesite y despedirlo cuando ya no hace falta. Y ahí los medios convertidos en fines. La finalidad, según vemos, no es servir al hombre mediante la empresa, sino utilizar al hombre sin molestas hipotecas al servicio del dinero. Con esta doble inseguridad básica en el trabajo y en la vivienda, no se ve cómo las nuevas generaciones podrán elaborar proyectos eficaces de futuro. Desde la caída del socialismo real, a esta situación se suma el auge del neoliberalismo. La falta de una ideología que defienda a los trabajadores ha dejado sin barreras al desarrollo del liberalismo, que tiende a llegar a sus últimas consecuencias, con lo cual se deja cada vez más indefensos a los trabajadores, empujándolos hacia un mercado de trabajo sin controles de ningún tipo, lo que es la causa profunda del paro. Todo esto invalida al liberalismo desde el punto de vista científico. Basta una sola consecuencia que la experiencia no confirme para que la hipótesis de partida quede descartada. Es errónea una teoría económica con consecuencias que provoquen un rechazo social generalizado, que provoque una general inhumanidad. Podemos, pues, decir que mientras la gestión del capital obedezca a los intereses de unos pocos capitalistas y ejecutivos y no intervengan los intereses de la sociedad y en especial de los trabajadores, estos verán peligrar sus puestos de trabajo y la sociedad quedará perjudicada. Lo estamos viendo hoy en el paro existente en la Europa que estamos construyendo. Por todo esto y por muchas más cosas, pero sobre todo por su incapacidad de resolver el problema social, al estado actual de la humanidad se le ha llegado a calificar, y no sin fundamento, como crisis de civilización. Como en otras ocasiones, el filósofo español Ortega señaló dónde estaba el problema y en este caso lo hizo con toda precisión. No sabemos lo que nos pasa y esto es lo que nos pasa. Frase que ha tenido eco periodístico, pero a la que no se le ha dado todavía la importancia que realmente tiene. Pues en efecto, si no sabemos lo que nos pasa, solo podremos encontrar la solución por puro azar. Por tanto, tenemos que saber lo que nos pasa. Hay algo que no se ha cuestionado todavía: la propiedad. Para entrar en el tema empezaré diciendo que mientras no sea posible una empresa democrática, y me refiero a una empresa normal con inversores y trabajadores, y hasta tanto tal empresa no se generalice, no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia. Esta democracia económica de que hablo implica la democratización de la empresa y sus derivaciones económicas sociales. Siendo la democracia un valor universalmente admitido, cabe la afirmación de que si alguien piensa que la empresa va a seguir manteniendo cerradas sus puertas a la democracia, ya puede ir pensando en arrojar esta idea al baúl de las cosas obsoletas. Me parece oportuno adelantar en este momento que la democracia es lo que llamo un valor vivencial, es decir,
un valor subjetivo de aceptación generalizada y que por esto mismo hay que realizar. Veremos esto casi seguidamente y en aras de conseguir un pensamiento universal. Digo pues que la empresa se democratizará porque esa es aspiración general de los seres humanos que desean no verse obligados a vivir en estructuras antidemocráticas no ya la mitad de su vida activa, pero ni siquiera una hora de su jornada, ni un minuto. Este problema, que no es otro que el de la cooperación entre capital y trabajo, está sin resolver, pese a que ya se planteó en los mismos orígenes de la modernidad. El hecho de que la ciencia lleve más de 200 años sin resolver el problema de la asociación capital-trabajo supone una anomalía, como diría Thomas Kuhn, que dura demasiado tiempo como para no tener la casi certeza que no cabe solución con los conceptos vigentes. Es claro que si buscamos una sociedad coherente, integrada, esto ha de ser el resultado de una escalonada integración de integraciones, lo que exige empezar por integrar sus unidades. No hay democracia económica sin distribución de la renta que conduzca tanto a la justicia social como al desarrollo. Las dos cosas y no solo una de ellas. En todo caso, cabe suavizar los atributos inhumanos de la empresa privada, uno de los cuales es pagar salarios bajos con altos beneficios. Valga un ejemplo. Supongamos que un empresario intenta crear una empresa y nos dice que dada la coyuntura económica él no puede abonar más del salario mínimo. Otra alternativa impedirá un negocio razonable sino pérdidas. Sin entrar en esta justificación, cabe aceptar su propuesta y que la empresa se cree. Pero si al cabo de algún tiempo el negocio va bien y obtiene grandes beneficios, eso haría patente que el planteamiento inicial era inválido. Y por tanto no hay razón para mantener los escuálidos salarios iniciales. Eso plantea la necesidad de revisar los salarios. Esto no tiene nada que ver con la llamada libertad de empresa, que es la libertad de crear y administrar empresas, no la libertad de explotación de los trabajadores, como veremos. El planteo de este documento permite la participación de los trabajadores en la renta de la empresa, aunque no exista participación en la gestión. Sería un modo de empezar la transformación humanista de esa unidad económica. Desde luego, no puede hablarse de democracia si continúa la explotación del hombre por el hombre. Si hay que distribuir bien la riqueza, si hay que distribuir bien la renta nacional, parece evidente que lo mejor sería empezar por distribuir bien la riqueza allí donde nace, que es en la empresa. Es decir, empezar en la unidad de la economía. Es necesario, pues, para resolver el problema, hacer una revisión radical, tema que abordaré seguidamente. Como se sabe, y desde hace más de un siglo, se ha venido cuestionando la propiedad de los medios de producción, es decir, se ha discutido si el titular de los medios productivos, si el propietario de la empresa, habría de ser la persona privada o la comunidad, mundial, estatal o empresarial. Quizás no nos hemos dado cuenta de que el problema ha pasado delante de nosotros completamente encriptado, oculto en un manido tópico. ¿Con qué naturalidad se ha intercambiado la propiedad de medios productivos con la propiedad de la empresa? Como si fueran conceptos idénticos. Es un hecho. Al cuestionar la titularidad de los medios de producción, se ha venido aceptando como obvio que al propietario de esos medios le corresponde el poder en la empresa. Por esta obviedad no se ha discutido dónde ha de radicar el poder decisorio,
sino que lo que se debate es la titularidad de los medios productivos, que se considera equivalente a la titularidad de la empresa. Pero yo no he encontrado argumentación alguna que justifique esta especie de homologación. Parece que se da por aceptado que no cabe otra alternativa. Si se admite la existencia del derecho natural, yo admitiría también que la propiedad de cosas puede ser en efecto un derecho natural. Pero puede afirmarse con toda rotundidad que la propiedad de organizaciones en las que se insertan seres humanos no es de derecho natural. Por el contrario, vamos a ver que este tipo de propiedad es totalmente antinatural. En mi opinión, y como ya he apuntado, la raíz del problema sigue estando en la propiedad. No intento decir, por supuesto, que tengamos que seguir discutiendo si la empresa debe ser privada o común. Con eso hemos estado discutiendo simplemente el sujeto de la propiedad. Es decir, si el sujeto debe ser la persona privada o la comunidad social o estatal. No, se trata de dar un paso más, ir más profundo y cuestionar el concepto mismo de propiedad. Digo pues que se admite y sin discusión que el propietario de máquinas, de edificios, de dinero, de cosas en definitiva, si las aporta a una empresa, ha de tener poder sobre personas. Pero esto es un error, por muy aceptado que esté, y lo está, porque eso implica asumir que las cosas sean fuentes de poder sobre personas. Es un error porque solo la persona humana puede ser origen o fuente de poder. Nos encontramos ahora con un nuevo valor vivencial. Todos estamos de acuerdo, sin razonamiento alguno que lo justifique, subjetivamente, en que las cosas no pueden ser fuentes de poder sobre personas. Pues bien, sobre este error está edificada en gran parte la civilización actual, y casi sin reservas todas las anteriores. Según pienso, este es el concepto equivocado que subyace en el problema de la empresa y al que he hecho referencia más atrás. Esto es lo que ocurre en el caso que comento. Es absurda la consecuencia de que las cosas se constituyan en fuentes de poder sobre personas. Y esto es lo que nos pasa. Tenemos equivocada la propiedad, que es la pieza clave del derecho, y concretamente la forma en que la propiedad se aplica a la empresa, que es la base de la economía. No se trata, pues, de reconocer unos inconcretos derechos de participación de los trabajadores y, por supuesto, de los consumidores en el proceso productivo y en la distribución del producto. Se trata de concebir la propiedad de forma que inversores, trabajadores y consumidores y comunidad social encuentren criterios objetivos en la gestión y distribución de los bienes de la tierra. Una hipótesis, en definitiva, que sea adecuada al ser humano. Solo sobre una base así, si se encuentra, se podrá edificar una economía y una sociedad que merezcan el calificativo de humanas. Pero ¿sabemos lo que es el ser humano? Al diseñar estructuras en las que se van a incorporar seres humanos, hay que proyectarlas utilizando al hombre como lo que es, no como nos imaginemos que es o nos convenga que sea. Pero ¿sabemos, como digo, lo que es el ser humano? Si no podemos contestar a esta pregunta de modo que tenga común aceptación, no será fácil la construcción de estructuras sociales estables. Son muchas las definiciones que se han dado del hombre, y este tema no es baladí para el propio ser humano. Tenemos que saber lo que somos. Naturalmente, hay una amplia serie de contestaciones a esta cuestión según los diversos enfoques del problema. Pero como dije al principio, se trata de contestar de forma universalmente aceptable. Voy a intentar la respuesta dando un pequeño rodeo. Pienso, por tanto, que capitalismo salvaje puede entenderse como un capitalismo carente de cultura humanista, que por cierto no es otra cosa
que una cultura que concibe al ser humano como una totalidad y desde esta perspectiva estudia la historia, la geografía, la antropología y otras humanidades, valga este inciso. Un capitalismo que utiliza al hombre sin saber lo que es, que obra como si el ser humano fuese un simple objeto de decisión y al que todo lo más hay que saber manejarlo hábilmente, que actúa como si hubiese dos clases de miembros en la empresa claramente distintos: los accionistas, a los que la gerencia rinde puntualmente cuentas de su gestión, y los otros, que son los trabajadores, a los que solo le toca obedecer, y a los que ni por lo más remoto se piensa en rendirles cuenta ni siquiera de cómo se les ha mandado. Un capitalismo que debe pensar que el ser humano es un ser que obedece, y sobre esta base construye sus estructuras económicas. Pero el hombre es justamente todo lo contrario, es un ser que decide. Es un ser que puede decidir obedecer, pero que como es en esencia sujeto de decisión, ha de prestar obediencia sin renunciar a lo que es. Por tanto, si se quiere una empresa coherente con el ser humano, hay que concebirla de modo que el trabajador se incorpore a ella como lo que es, o sea, como un ser que decide y ha de hacerlo sin fragmentarse, es decir, como una totalidad, como lo que es. Nos encontramos de nuevo con otro valor vivencial: el hombre ser que decide. Es un concepto de aceptación subjetiva y común, es decir, generalizada. Desde luego el ser humano es bastante más cosas que un ser que decide, pero es un ser que decide.